Hola, buenos días. Esta es la tercera presentación de Competitiva 2020. La vamos a grabar en formato no presencial y vamos a hablar puntualmente de los vectores de la STL. Como ustedes recordarán, hicimos un recorrido de la STL en la Presi 2 que está disponible en la carpeta pública de programación competitiva. La STL tenía tres componentes fundamentales que eran los contenedores, los iteradores y los algoritmos. Recordemos brevemente que la STL era una librería de contenedores genéricos que se estructuraba en base a clases y que implementaba contenedores dinámicos, es decir, que crecían y decrecían a lo largo de la ejecución del programa en su tamaño. En esta imagen tenemos un resumen de cómo se definen y se agrupan los contenedores y las diferentes clases en las cuales se agrupan, valga la redundancia, y dentro de cada una de esas clases los diferentes tipos de contenedores que tenemos. En la competencia de práctica número 1 trabajamos con muchos problemas que se podían resolver en su mayoría con contenedores de primer clase de secuencia o secuenciales. A nosotros nos interesan particularmente ahora los que se podían resolver con vectores. Dentro de los contenedores de secuencia tenemos los vectores, las colas con dos extremos y las listas. Vamos a ver puntualmente ahora las características que nos brindan los vectores. Es fácil entender el funcionamiento de los vectores si comenzamos diciendo que son similares a los arreglos estáticos que estudiamos en C++, y se van a diferenciar de los arreglos estáticos de C++ justamente porque ahora son dinámicos y porque además son genéricos, los cuales son ventajas realmente superadoras de los arreglos a los que estábamos acostumbrados en C++. Es bueno que podamos asociar a los contenedores de la STL a las operaciones que se pueden realizar sobre ellos de forma eficiente. Por ejemplo, en el caso de los vectores, vamos a decir que insertar y eliminar elementos al final del vector, es decir, por su extremo derecho, y acceder a cualquier elemento del vector, son operaciones que se ejecutan eficientemente. En el caso de los vectores, estas dos operaciones tienen complejidad constante. Podemos caracterizar un poco más al vector diciendo que se comporta como un arreglo estático, pero va a crecer y a decrecer en su tamaño de manera automática según sea necesario. A medida que nosotros agreguemos o quitemos elementos, el vector en el tamaño que tiene reservado en el espacio alojado en memoria va a crecer o decrecer, aunque nosotros explícitamente no seamos conscientes de ello. De la misma forma que sucedía con los arreglos estáticos de C++, en memoria un vector consiste en un bloque de elementos contiguos, es decir, uno a continuación de otro inmediatamente, sin espacios dentro de esa reserva de memoria. Además, cuando declaremos un vector, automáticamente los elementos del mismo van a ser inicializados a valores nulos o ceros por default. El vector no es una estructura de datos eficiente para insertar elementos en el medio, porque la inserción de un elemento en el medio de un vector implica, como lo habíamos visto ya en algoritmos y estructuras de datos, todo el desplazamiento hacia la derecha de los elementos subsiguientes. Además, el vector nos brinda o tiene disponibles iteradores de la categoría random. Los iteradores random permiten incrementos o decrementos de más de una unidad y por lo tanto permiten
saltos eficientes hacia elementos que se encuentran una o varias posiciones hacia adelante o hacia atrás en el vector. Si tenemos un vector, podemos acceder eficientemente, una vez más en tiempo constante, a los elementos individuales del vector en cualquier orden. Por defecto, el acceso es sin verificación. Esto nos dice que si accedemos con el operador de corchetes a cualquier elemento de un vector, no se verifica que estemos accediendo a una posición válida dentro del vector, tal cual sucedía con los arreglos estáticos en C++. Sin embargo, tenemos un método que es el método .add que brinda o nos facilita un acceso con verificación. Si utilizamos el método .add y intentamos acceder a un elemento que no se encuentra en los límites válidos del vector, el compilador va a disparar una excepción y nosotros vamos a poder realizar código o utilizar código que atrape esa excepción para tener un comportamiento más adecuado ante errores de fuera de rango para los subíndices. Cuando utilizamos un iterador para acceder a un elemento del vector, ese acceso nos va a devolver una referencia y un iterador va a ser un puntero inteligente y vamos a necesitar desreferenciar ese puntero para acceder al contenido de ese elemento en el vector. En la diapo siguiente vamos a ver un ejemplo básico de uso de un vector. Cuando necesitamos trabajar con vectores, necesitamos incluir la librería vector. Al vector b lo vamos a estar definiendo como un vector de enteros. Se usa la notación de corchetes angulares para decir cuál es el tipo base del vector. Este vector que está declarado aquí inicialmente tiene 0 elementos y luego en este for que se ejecuta 10 veces estamos utilizando el método pushback para insertar los elementos desde el 0 hasta el 10 por el extremo derecho del vector. Es decir que al final de la ejecución de este for tenemos 10 elementos en el vector y con el segundo for estamos usando notación de subíndice para visualizar los elementos del vector, que van a ser los valores desde el 0 hasta el 9. Una forma cómoda de recorrer los vectores es a través del uso de iteradores, como con todos los contenedores de la STL. La sintaxis que usamos para declarar un iterador para un vector de enteros es con los dos puntos, el operador de 2 puntos o de resolución de ámbito. En esta línea estamos declarando ahí como un iterador que va a trabajar sobre contenedores del tipo vector de enteros. Y lo estamos inicializando con el iterador que apunta al comienzo del vector. Una vez que tenemos ahí inicializado en ese valor, lo podemos usar como si fuera un puntero, lo es en realidad, y en esta estructura while, mientras no llegue a tomar el valor del iterador que marca el final del contenedor, vamos a ir haciendo lo que indica este cout, que es primero desreferenciar el iterador y mostrar lo mismo que estábamos mostrando con b sub c en el for anterior, y luego post incrementar ese iterador para que avance y apunte al siguiente elemento en el contenedor. Es decir que con este código estamos haciendo lo mismo que el recorrido del for anterior que vimos para mostrar todos los elementos del vector b. También lo podemos hacer con el iterador y con notación de subíndice para ese iterador. Si ustedes recuerdan, habíamos hecho algo similar en algoritmos y estructuras de datos cuando utilizábamos arreglos estáticos y punteros, y los punteros los usábamos con notación de punteros y con notación de subíndice.
hay una relación muy estrecha entre los punteros y las direcciones de comienzo de los contenedores, en este caso el vector. Además, los iteradores nos permiten un formato para recorrido de derecha a izquierda. A eso se lo conoce como un iterador reverso. Y las palabritas van a cambiar y vamos a utilizar en los métodos rbegin y rend. Y por lo tanto acá, cuando inicialicemos al iterador j con rbegin, vamos a estar indicando que arrancamos el recorrido desde el primer elemento de la derecha, el elemento extremo derecho del contenedor, y vamos a poder hacer un recorrido con un while semejante al anterior, pero ahora en reversa, hacia atrás, de derecha a izquierda. Los vectores tienen una buena cantidad de métodos que nos dejan operar con ellos. En las guías de referencia que tenemos y dejamos en la carpeta compartida pueden ver todos esos métodos. Uno de ellos es el erase. Esos métodos suelen tener diferentes prototipos. Algunos reciben como parámetros iteradores, algunos reciben un solo iterador, algunos reciben dos, y tienen comportamientos bastante esperables, pero lo mejor es que ustedes le peguen una revisada y una leída a esos diferentes métodos para saber que existen en primer lugar y para usarlos en lugar de intentar codificarlos. En este caso, la llamadita al método erase con un solo iterador está pasando un iterador que apunta al resultado de esta expresión. Si con b.begin apuntamos al primer elemento, cuando le sumamos 1 tenemos un iterador al segundo elemento del vector, y ese es el que vamos a estar borrando. Finalmente, con este mientras, estamos escribiendo algo que dice: mientras el vector no sea vacío, vamos a ir retirando uno por uno los elementos desde la derecha del vector con el método popback. Una de las diapos que estaba al final de la Prezi 2 nos mostraba de forma gráfica cómo podemos representar a los diferentes contenedores de la STL de acuerdo a cómo reservan la memoria para los elementos de esos contenedores. Así que los vectores tienen una representación gráfica en espacios contiguos de memoria, y cuando nos acordamos de eso entendemos claramente que por esa razón son eficientes las operaciones de inserción y borrado en un extremo, en el extremo derecho del vector, y de acceso a cada uno de los componentes del vector en cualquier orden. Otra de las diapos que aparecía era o está extraída del libro de Stroustrup de C++ que pueden encontrar en biblioteca, y esa diapositiva nos muestra las complejidades o la eficiencia que tienen las operaciones sobre los contenedores estándares. Si recorremos la primera línea que nos habla del contenedor vector, vamos a ver que el acceso mediante subíndices tiene una complejidad constante, como ya hemos dicho. Las operaciones de lista, sin embargo, tienen una complejidad lineal. Cuando hablamos de operaciones de lista, hablamos de inserciones y borrados en cualquier parte, podemos decir en el medio, de ese contenedor o vector. Los vectores no brindan operaciones al frente por el extremo izquierdo. Las operaciones son en el extremo derecho o operaciones atrás en el extremo posterior, y tienen, ya lo hemos dicho, una complejidad constante. Además dijimos que brindan iteradores al azar o random que nos permitían movimientos hacia adelante y hacia atrás en una o más unidades para los saltos. Si prestamos atención, tenemos un signo más en esta operación de inserciones y extracciones por el extremo derecho, y un signo más en esta operación de lista, que son inserciones
en el extremo. En este caso con complejidad lineal, en este caso con complejidad constante. Ese signo más significa que tenemos costo amortizado en ese tipo de operaciones. Ese costo amortizado es un costo que suele ser despreciable, pero que en algunos casos se hace considerable. Nosotros dijimos que los vectores crecen y decrecen automáticamente en su tamaño, y cuando toda la memoria que se reservó para el vector se ocupa, automáticamente el compilador duplica el tamaño de ese vector para tener más memoria libre. Y esa operación de duplicar el tamaño, en algunos casos, lleva algún tiempo, lleva algunos milisegundos hasta algunos segundos, dependiendo del tamaño del vector. Por eso aparece ese signo más. Me está diciendo que la complejidad no es 100% lineal, pero se comporta casi como si fuera 100% lineal en el caso de las operaciones de listas. En algunos casos tiene algún retardo que se amortiza, decimos entre comillas, y queda o pasa desapercibido en el promedio de los casos. Para mostrar un ejemplo de un problema que se puede resolver haciendo uso de un vector o no, les voy a comentar del problema He is offside, que la mayor parte de ustedes lo resolvió y por eso lo vamos a recordar y hablar un poco sobre él. En la competencia de práctica de la semana 1, el problema 1410 fue uno de los problemas más resueltos, así que vamos a apelar a ese problema para contarles algunas cosas sobre los vectores. Seguramente ustedes recordarán el enunciado. Hubo 24 de ustedes que tuvieron la solución aceptada en el sitio juez. En el enunciado se leían los datos de un conjunto de atacantes y un conjunto de defensores en un partido de fútbol, y había que determinar si había alguno de ellos en posición adelantada, y eso consistía en ver si alguno de los atacantes estaba más cerca del arco que el último de los defensores, sin considerar el arquero. Yo les pido que lo recuerden, lo vuelvan a leer si es necesario, y después veamos las diferentes formas de solución que se les ocurrieron. Realmente fue lindo ver que cada uno de ustedes lo resolvió por su cuenta, y todos tuvieron códigos completamente diferentes, pero los podemos agrupar de alguna forma. Hubo, por ejemplo, 6 alumnos que utilizaron en la solución la estructura de datos vector de la STL y ordenaron los defensores para poder determinar cuál era el segundo más cercano al arco. Algunos hicieron algo similar, pero usaron los arreglos que ya conocían de C++ y determinaron los dos menores. Básicamente había dos formas que son las más habituales de resolverlo. Podemos ordenar el vector de los defensores o podemos buscar los dos menores. Yo les pido que analicen la complejidad de cada una de esas soluciones para que ustedes se den cuenta de cuál es la mejor solución. Así que hubo varias combinaciones. Algunos utilizaron vectores, algunos utilizaron arreglos estáticos de C, algunos ordenaron los dos o un vector, y algunos buscaron los dos menores del vector de los defensores. Algunos se dieron cuenta que no era necesario usar ni vectores ni arreglos, porque solo con algún par de variables podíamos hacer todos los cálculos que necesitábamos. Hubo algunas soluciones un poco menos esperadas. Alguien lo resolvió con listas enlazadas dinámicas y manteniendo la lista enlazada, insertando los defensores a medida que se iban leyendo en esa lista. Y alguien usó un array dinámico
es decir, un arreglo de los viejos en C, pero solicitando memoria para ese arreglo con un new, que podemos decir que es algo que está a mitad de camino entre los arreglos estáticos y los vectores. Como ejemplo de esas soluciones, que les pido, analicen ustedes cuál resolvieron, y sobre todo los que los han resuelto o han resuelto problemas con arreglos estáticos, codifiquen una solución haciendo uso de un vector de la STL, porque vamos a tomarles código y vamos a hacerles preguntas sobre vectores. Queremos que hagan uso de la STL, ¿sí? Para que quede claro. Tenemos un ejemplo de una solución de algún compañero de ustedes. Lo elegimos porque es bien concisa y nos muestra que el problema era relativamente simple para resolver. En este caso se hace un include de la librería bits estándar c++.h. Esta librería incluye la mayor parte de las plantillas o de las librerías de la STL y las que se suelen usar en las competencias, y es una única librería, es cómoda para usar de esa forma. Hay un mientras que me permite leer la serie de casos que vienen en los casos de entrada para el problema, y dentro de ese mientras se declaran dos arreglos que van a ser locales, por lo tanto al ámbito asociado a este mientras. Estos dos arreglos son el vector de atacantes y el vector de defensores, y los estamos inicializando por la sintaxis que tiene asociada la declaración de los vectores. Los estamos inicializando ya con la cantidad de atacantes que se necesitan y la cantidad de defensores que se necesitan, y con el valor 0 en todos sus elementos. Pero luego, con los dos for siguientes, leemos cada una de las posiciones de vectores y de atacantes y llamamos al algoritmo sort. Esta notación me está indicando que estamos usando el algoritmo sort. Sort no es un método de los vectores, como sí lo es de las listas. Sort es un algoritmo que está recibiendo dos iteradores que me indican el rango de los vectores desde el comienzo hasta el final, desde el primero al último, que queremos ordenar. Así que estamos haciendo un ordenamiento sobre los dos vectores y después evaluamos el atacante más adelantado contra el primer defensor sin considerar el arquero, para ver si se encuentra en posición adelantada o no. Lo pusimos acá porque es un código muy conciso, porque tiene el aceptado, porque está resuelto con la STL, pero dejamos a consideración de ustedes la complejidad de esta solución para que la puedan comparar con otras soluciones como las que comentábamos. Hay otras soluciones donde no se ordena el vector y sí se determinan los dos elementos vectores de los defensores, los dos elementos, menores de los defensores, para después compararlo con el atacante más adelantado. En esta parte del código de otro compañero de ustedes está bosquejada ya esa solución, faltan unas poquitas líneas que no las pusimos acá en la presentación para que se lean bien. Así que comparen las soluciones que hicieron ustedes con estas, analicen complejidad. Bueno, para ir cerrando ya esta presentación, les dejo estas recomendaciones de cosas para realizar. Analicen las soluciones de los compañeros y piensen las que hicieron ustedes. Si no usaron el contenedor vector, úsenlo para ir acostumbrándose y cambien la solución que tuvieron a una solución basada en vectores. Lean la bibliografía de contenedores y vayan asociando la complejidad de las operaciones más habituales a cada uno de los contenedores que vamos a ir viendo. Les dejo una tarea más. Se tienen que registrar como usuarios en el sitio omegaapp.com
pueden usar el usuario que tenía del año pasado, los que lo tenían, y me lo envían a mi correo, porque nos interesa publicar algunos problemas para que vayan resolviendo con contenedores en ese sitio juez. Así que les pedimos que se registren y que nos envíen el usuario correspondiente. Cerramos la presentación con esta última diapo para recordarles que en la carpeta de Mega compartida de forma pública tienen una carpeta que se llama libros, dentro de ella tienen otra que se llama STL y ahí tienen a disposición 4 apuntes. Uno es una cartilla de la STL con todos los prototipos de las funciones y con todos los contenedores y los algoritmos asociados a la STL, como esas que suelen encontrar en los sitios web, que hay varios que nos dan toda la referencia de la STL, pero lo tienen en un PDF para tener siempre a mano. También tienen una cartilla de 4 o 5 páginas que es una Quick Reference, que la pueden imprimir para recordar las cosas fundamentales. Esta la pueden tener en el primer parcial. También dejamos el PDF de la sexta edición del libro de Deitel y Deitel, que está en castellano, y que en el capítulo 22 tienen todo lo que necesitan explicado bien despacito sobre la STL, y un apunte en PDF más cortito, algo así como 40-50 páginas, es de Homer Jiménez, que fue participante en algunas competencias de ACM y por lo tanto tiene muchas consideraciones específicas sobre cuestiones puntuales de los contenedores de la STL en contexto de competencias. Con eso terminamos con esta presi, video, y nos vemos en la próxima. Chau, chau.